paz de Dios tengan todos ustedes. Muy buenas noches a quienes nos acompañan el día de hoy. Agradecemos a todos su presencia, pues hemos observado que no solamente miembros de la comunidad de la Iglesia La Luz del Mundo están presentes en esta conferencia, sino también personas ajenas a la comunidad. Esto demuestra pues que somos una comunidad abierta y que las actividades, pláticas, conferencias, concursos y demás actividades que la Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores, el Ministerio Internacional de Cultura y Educación Cristiana realizan, pues son actividades para todo el público en general, porque nuestro principal objetivo en estas actividades es el de informar, es el de fomentar la cultura, es el de fomentar la lectura, es el de fomentar la investigación, y pues para ello no hacemos distingo de ningún tipo. Inclusive, antes al contrario, buscamos la manera de una inclusión, buscamos que haya una sana convivencia entre todas las personas, sin importar su manera de creencia. De hecho, de eso vamos a hablar el día de hoy. Sean bienvenidos a esta conferencia que hemos titulado Día de Muertos, práctica religiosa o cultural. El objetivo de esta conferencia es eso, informar sobre esta práctica que se ha venido realizando a lo largo de la historia y muy particularmente en el país que nos ocupa, en México. Es una práctica que, aunque, bueno, ya lo vamos a ver con datos históricos y jurídicos, no es una práctica que surge o nace en México. Sin embargo, se ha adoptado como tal hasta el hecho de involucrarlo en las actividades educativas, y quienes no creemos tales cosas nos hemos visto perjudicados. Bueno, agradezco a todos ustedes y quiero que con un fuerte aplauso se den la más cordial bienvenida. Se encuentran con nosotros tres personalidades que nos distinguen con su presencia. Está a mi mano derecha el doctor Israel García, a quien con un fuerte aplauso quiero que lo recibamos. A mi izquierda se encuentra la licenciada en Historia Gidalti Vargas Cortés, quien también pido con un fuerte aplauso que la recibamos. Y al final de esta mesa se encuentra el licenciado Jesús Lobato, quien también con un fuerte aplauso le damos una Bueno, sin más preámbulo, voy a ceder el uso de la voz a la historiadora Gidalti Vargas Cortés. Ella nos va a hacer una introducción histórica sobre esta práctica, de modo que vamos a observar a través de lo que la historiadora nos platique de dónde proviene, cuáles son los orígenes históricos de esta práctica. ¿Es mexicana? ¿No es mexicana? ¿Es religiosa o es cultural? Gidalti Vargas Cortés es actualmente se encuentra en proceso de titulación por la Universidad de Guadalajara en la licenciatura de Historia, coordinadora de servicios técnicos en la Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores, docente a nivel medio superior en área de ciencias sociales. Ha participado en proyectos culturales y eventos como ponente y maestra de ceremonias. Maneja de las siguientes áreas de especialización: historia del siglo XIX, historia de las religiones e historia del arte. Cedo el uso de la voz a Gidalti para que nos hable sobre el origen histórico de esta tradición. Bien, pues buenas noches, sean bienvenidos a todos los que nos hacen el honor de acompañarnos. Es un gusto estar con ustedes y ver entre el público no solamente, ¿verdad?, personas adultas, sino también veo a niños y veo a jóvenes. Es algo que pues nos da gusto, porque quiere decir que hay este interés, ¿verdad?, no solamente en los adultos, sino también en los jóvenes por saber de estas cosas. Bien, brevemente voy a tratar de explicar los orígenes históricos de esta tradición. Si bien es cierto, pues actualmente escuchamos, ¿verdad?, aún el gobierno mexicano dice la tradición mexicana 100%, ¿verdad?, del Día de Muertos, y se enorgullecen tanto en decirlo así, a través de, pues, de fuentes que nosotros tenemos y que podemos nosotros consultar, porque existen libros
Existen muchas fuentes donde nosotros podemos ver claramente que esta práctica no es, ¿verdad?, una tradición cultural, sino más bien que sí tiene un trasfondo religioso, tiene bases religiosas, y lo vamos a ver brevemente. La tradición del Día de Muertos tiene como origen pues esta enseñanza, esta creencia de que cuando mueren las personas, el alma pues todavía está como vagando, y esto es pues dentro de los dogmas católicos, ¿verdad? El alma cuando deja o sale del cuerpo pues está en un lugar, o tiene que estar en un lugar de penitencia, esperando el poderse agraciar, o poder de cierta manera cubrir sus faltas y poder entonces acceder a otra parte. Entonces hay algunos historiadores, algunos clérigos católicos, y voy a citar a San Agustín, que él dice, ¿verdad?, explica a los cristianos de sus días cómo los honores externos no reportarían ningún beneficio ni honra a los muertos, si no iban acompañados de los honores espirituales de la oración. Decía: sin estas oraciones inspiradas en la fe y la piedad hacia los difuntos, creo que de nada servirían a sus almas el que sus cuerpos privados de vida fuesen depositados en un lugar santo. Él está entonces ahí haciendo, ¿verdad?, la mención de que no tendría sentido, de si no su vida o su alma no tuvo buenas acciones, no podría entonces descansar en un lugar santo. Siendo así, convenzámonos de que solo podemos favorecer a los difuntos si ofrecemos por ellos el sacrificio del altar, de la plegaria o de la limosna. Y esto es lo vamos a situar en un periodo dentro de la historia en lo que es el medievo. El medievo, o esta Edad Media, comprende los siglos de los siglos V a los siglos XV. Esa sería la parte de la historia de lo que vamos a conocer como medievo. La Iglesia Católica, en ese transcurso, en ese tiempo, hay que recordar, ¿verdad?, sus mismas fuentes históricas, los libros que han hecho muchos de los padres de la Iglesia, avalan en el catecismo católico todas estas creencias. Entonces es muy fácil ver aquí, por ejemplo, San Agustín, cómo él empieza a decir que es correcto que entonces, para que ese transitar en que el alma tiene que ir a un lugar digno, entonces se ofrezcan aquí en la tierra los que están vivos o los familiares, empiecen a hacer cosas que agraden para que esta alma pueda, ¿verdad?, salir de esa penitencia. Y bueno, esto un poco porque él inicia, o según algunas fuentes históricas, permite que a su madre se le den estos honores como espirituales después de que pues ella muere. Entonces ahí empieza como esta práctica de entonces traer o hacer algunas cosas cuando las almas católicas dejan de existir. Ahora, dicen algunos antropólogos o historiadores que también los antecedentes o el origen de esta tradición del Día de Muertos está en los orígenes de la conquista, en las civilizaciones prehispánicas aquí en Mesoamérica. Si bien es cierto, los antiguos mexicanos tenían todo un ritual muy complejo, por cierto. Cuando los antiguos mexicanos, una persona dejaba de existir, había todo un ritual, había que hacer muchas cosas. Por ejemplo, la persona moría. En cuanto moría, tenían que hacer físicamente, los que quedaban vivos, tenían que hacer el lavado del cuerpo, prepararlo, a poner algunas, dicen algunos historiadores, algunas fuentes, que muchas veces, si la persona era amiga o cercano a algún tlatoani o algún personaje importante dentro de la organización, entonces se le traían algunos presentes. Los presentes podían ser pues plumas preciosas, piedras preciosas, entre muchas cosas más. Después de este proceso se creía o se tenía la idea de que ellos, bueno, primero hay que especificar, hay que ser claros en decir que para los prehispánicos, es decir, los antiguos mexicanos, la idea de la muerte era que la vida continuaba. Para ellos, con la muerte no era que ahí termina todo y no, sino que para ellos era
va a continuar la vida. Entonces ese camino que sigue tiene que ir adornado de ciertas cosas, tiene que haber una preparación. Para ello preparan físicamente el cuerpo, y después de que ellos lo preparan, dice que hacen algunas cosas. Entre estas cosas, muchas de las veces junto con el difunto tenían que sacrificar a un perro, y este perro simbolizaba el guía o el acompañamiento que iba a tener el alma del difunto para poder llegar al Mictlán. Hay, según la concepción, ¿verdad?, prehispánica, de que había 4 lugares a los que iban las almas. Obviamente dependía el lugar de la persona que era, es decir, o de la forma en que moría la persona. Y uno de los lugares, o el primer lugar, es el Mictlán. El Mictlán es la primer parte a donde van los muertos, o las almas de los muertos. Bueno, aquí perdí el dato. El segundo lugar al que van a ir las almas de los difuntos es el Tlalocán, que es el lugar del Tlaloc, o el dios de la lluvia. También van a ir a un lugar que se llama Tonatiuh Icam, que es la casa del sol o morada de Huitzilopochtli. Y el cuarto lugar se va a llamar Zincalco, la casa del maíz. Y a este último lugar se creía que iban los niños. Por ser almas inocentes, se creía que ellos pues tenían que ser también enterrados cerca de estos ejemplares, de estos árboles, y entonces ellos, por esa dulzura o esa inocencia, ¿verdad?, se creía que merecían estar en un lugar donde ellos pudieran como fructificar. Los que, por ejemplo, eran matados por rayos o ahogados en el agua, o con alguna enfermedad como la lepra, sarnosos, estos iban a lo que era el Tlalocán. Y por ejemplo los que morían, estas mujeres, o cuando las mujeres morían en el parto, o que a quienes por alguna razón, ¿verdad?, no se les lograba el embarazo, y ellas morían junto con la criatura, a ellas se les consideraba como guerreras por haber pues dado la lucha de tratar de darle la vida a su criatura. Y estas personas eran las que iban a la casa del sol, que es la casa del cielo, o conocido según los prehispánicos, Tonatiuh Icam, que es la casa del sol. Y bueno, dentro del ritual, ¿verdad?, meramente de los prehispánicos o de los antiguos mexicas, se dice que había, ¿verdad?, un proceso, y como ya les había comentado, primeramente era el lavado del cuerpo, después se hacían algunas danzas, diversos cánticos, se sacrificaba al perro que iba a ser el guía del alma del difunto, y posteriormente se hacía una incineración de los restos. Entonces ya después, estando los restos incinerados, algunos restos de los huesos, entonces sí se llevaban a un pozo, a un hoyo, y entonces se le daba como sepultura. Ahí es cuando entonces el alma del difunto empezaba su camino al Mictlán, o al lugar que le correspondiera según la forma en la que había muerto. Ya para tiempos de la conquista, cuando llegan los españoles en 1519, pues obviamente ellos no solamente hacen una conquista territorial o geográfica de lo que viene a ser después la Nueva España, sino que también hacen una conquista espiritual. Y en esta conquista espiritual pues traen los frailes la misión de evangelizar, y obviamente traían la enseñanza del catolicismo. Los reyes católicos invirtieron mucho dinero para que la exploración a estas tierras que ellos no conocían pues se lograra, cuando descubrieron que sí había tierra, y además que había oro y otras cosas que pues les convenían mucho. Entonces mandan a sus soldados a que hagan guerra en contra de los antiguos mexicanos, y los pueblos mexicanos solamente tuvieron como vida 2 años después de 1521, que es cuando ya los historiadores reconocen a la conquista, la fecha en que se reconoce la conquista, 1521. A partir de ahí, 2 años después,
digamos que el poder o la lucha entre los mexicanos, y los españoles, pues ya va a cesar. ¿Por qué? Porque los españoles logran someter a los mexicanos. Ahora, como les decía, si bien hay un ritual, ¿verdad?, dentro de esta enseñanza o esto que queda como fuentes, quiero mencionar que las fuentes que pueden o que nos hablan de todas estas prácticas religiosas son los códices que han quedado y que muchos historiadores han descifrado a lo largo de los estudios, del tiempo de descubrimientos que hacen, ¿verdad?, en los diferentes sitios arqueológicos. Todo esto ha ido contribuyendo a la historia, o sea que esto puede cambiar en cualquier momento, porque actualmente todavía se hacen, ¿verdad?, estos descubrimientos o se hacen excavaciones en algún lado y se encuentran. Ahora, si bien es cierto, este ritual mexicano, con los antiguos mexicanos, hablo de las civilizaciones como tal antes de los españoles, sí tenían como un sentido de, bueno, te mueres, pero sigues tú viviendo y tienes que seguir esa vida porque un día vas a encarnar o vas a reencarnar. Entonces, ahora el gobierno, pues de cierta manera buscan la justificación de decir que es una tradición cultural. ¿Por qué? Porque agarra estos rasgos, ¿verdad?, de esta celebración, que aunque es cultural, sí tenía ya un sentido religioso para los mexicas o para los antiguos mexicanos. Cuando llegan los españoles se hace ese sincretismo cultural y entonces las tradiciones o las prácticas que tenían los antiguos mexicanos, los españoles van a tratar de modificarlas y de implementar o de someter, ¿verdad?, a estos mexicanos a que hagan todo apegado a un conocimiento, que es pues a una doctrina o que es la enseñanza del catolicismo, ¿verdad? Ese fue el trabajo de los franciscanos, de todas las órdenes religiosas que vinieron, ¿verdad?, junto con los conquistadores para evangelizar y educar, dicen algunos, ¿verdad?, educar a esta raza que no tenía conocimiento y que hacía las cosas mal. Cuando ellos ven este tipo de rituales, incluso lo toman como una burla, ¿verdad? Algunos historiadores como Sagún, que era uno de los cronistas que llegaron junto con Hernán Cortés y que vienen después cuando se empiezan a establecer aquí los españoles, hay cronistas que empiezan a escribir todo lo que ellos están viendo. Entonces veían este tipo de prácticas y decían que es sangriento, o sea, esto es muy bruto, y lo tomaban ellos, esto es una burla a las creencias religiosas que nosotros tenemos, porque el alma sí está en penitencia, pero no es de esta manera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos ver que gracias a este sincretismo cultural que se da en la conquista, entonces se da o se va dando a lo largo del tiempo esta transformación en las prácticas que se tienen y esta adaptación de las que ya estaban con los antiguos mexicanos a las que los españoles vinieron a implementar. Y bueno, ya en la actualidad, pues la tradición del Día de Muertos se ha tomado pues muchos simbolismos y toma diferentes significados dependiendo la región en donde se celebre. Si bien es cierto que es como muy mexicana porque lo hacemos o lo hacen en México, es cierto que en Estados Unidos hacen pues lo que se llama el Halloween, que es otra celebración que tiene otra influencia de una fiesta también céltica que se celebraba también en el medievo, pero que tenía totalmente otro significado. Era como la apertura en cierta temporada del año, se abría como el inframundo y entonces venían algunos espíritus pero malos, eran con una connotación maligna, y entonces las personas se tenían que disfrazar o vestir de cierta manera para repeler, ¿sí?, o para no pasar esta apertura al inframundo. Entonces, allá en Estados Unidos o en el norte se celebra el Halloween, pero también tiene su connotación o su trasfondo histórico de esta manera. Obviamente va cambiando el tiempo, van cambiando las mentalidades y se agregan elementos a las prácticas culturales o religiosas, y entonces, bueno, a finales del siglo XX, por ejemplo, la Catrina toma o tiene un significado y
asigna como a esta temporalidad de la fecha del Día de Muertos, cuando realmente esto fue que los artistas mexicanos que hacían litografías y dibujo empezaron a satirizar de cierta manera la muerte, y entonces en esa representación agarran la calavera y empiezan a ponerle un sombrero, a ponerle flores, a vestirla de mujer y a hablar, ¿verdad?, de las mujeres de la época. Esto es a finales del siglo XIX. A principios del siglo XX agarra esto fuerza y se toma como un símbolo meramente de lo que es ahorita la festividad del Día de Muertos. Como esos elementos, la Catrina, así muchos otros han tomado esa fuerza, y el gobierno mexicano ha permitido esta celebración, no ha dado mucho realce, mucha difusión. ¿Por qué? Porque es cierto que es también un atractivo turístico actualmente. Hay mucha derrama económica y muchas personas van o visitan algunos pueblos donde esta tradición está muy arraigada y donde la hacen, pero al pie de la letra. Y estaba yo leyendo algunos casos de algunos pueblos por el Estado de México, donde incluso las personas toda la noche dejan la puerta abierta, en esta creencia que se tiene de que hay que hacer un altar, hay que poner el alimento favorito de las personas, porque ellos van a venir, van a llegar, van a visitar, si amistaban con el vecino o algo, van a pasar a tu casa, entonces tiene que estar abierta la puerta, ¿verdad? En pocas palabras, en grandes rasgos, esto sería un poco el contexto histórico o los antecedentes históricos de la festividad del Día de Muertos. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Pues por ahí vamos a estar, en la biblioteca ustedes hay mucha bibliografía, muchas fuentes, y con mucho gusto les apoyamos. Vamos a hacer una mecánica en el tema de preguntas. Para agilizar el tiempo les vamos a pedir que en una hojita, quienes traigan pueden irlo haciendo. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna aportación, lo puedan hacer a través de alguna hojita para irnoslas pasando, y al final de las 3 participaciones vamos a resolver las dudas. Igual si hay algún comentario, al final aquí tenemos un micrófono para que todos nos puedan escuchar si quieren hacer alguna aportación, pero vamos a hacerlo al final. Esta fue la participación en lo que respecta al origen histórico. Estamos enseñados, o todo miembro de este país o integrante de este país debe de mantener siempre un respeto por las ideas, por las prácticas de los demás, y creo que no estamos en contra de estas prácticas. Respetamos quienes quieran practicarlas, respetamos quienes quieran poner un altar y hacer lo que bien les parezca, siempre y cuando no afecten el derecho de los terceros, el mío, ¿sí? Cuando ya entonces estas prácticas me obligan a través de la escuela, a través de mi trabajo como servidor público, a través de otras instancias, y yo me veo obligado a participar, porque de lo contrario voy a ser sancionado por alguna calificación, voy a ser sancionado por el despido, etcétera, etcétera, entonces es donde levanto la mano y digo, perdón, discúlpame, pero aquí estamos en un país libre, estamos en un país de derecho, estamos en un país donde tengo la libertad de decidir si quiero o no quiero hacerlo. Pero es importante que analicemos el origen histórico, porque luego con esta excusa de que es una tradición cultural, entonces estamos obligados a practicarlas. Entonces ya vimos que no es así, tiene un origen religioso y es una práctica religiosa, y lo vamos a seguir comentando a lo largo de nuestra conferencia. Bien, continuamos entonces el tema de las preguntas. Por ahí están las compañeras asistentes del protocolo. Si alguien desea, levante la mano, les pasan un papelito y una pluma. A los que están en transmisión por vía Facebook Live, agradecemos también que estén con nosotros. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden hacerlo a través de este medio y ya hacemos patentes sus preguntas. Cedemos el uso de la voz al maestro Jesús López, quien es abogado de profesión por el Centro Universitario de Educación Superior Hermosa Provincia, maestro en Ciencias Sociales y Ciencias Políticas por el Colegio de Morelos. Tiene un máster en Management por la Universidad de Bretaña Occidental, Francia, con participación en talleres, ponencias y diplomados a nivel estatal y nacional
en las que se destacan: ponente en el Foro Ciudadano, Iglesia y Religión por los Derechos Humanos y el Estado Laico en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Invitado y ponente en temas Derechos Humanos y Estado Laico en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ponente en el seminario Análisis del Artículo 40 Constitucional en el seminario Desafíos en un Estado Laico en el Poder Legislativo de San Lázaro. Ponente en el foro en defensa del Estado laico en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la mesa Ámbito Jurídico del Principio de Laicidad en la ciudad capitalina. Coordinador por el Foro Intereclesiástico Mexicano AC para el Foro por la Defensa y Consolidación del Estado Laico, convocado por el Foro Intereclesiástico Mexicano AC en la Cámara de Senadores. Pido un fuerte aplauso para recibir al maestro que nos abordará la parte jurídica de este tema. No puedo evitar la emoción que siento al estar con ustedes, porque si bien, y como lo señala el licenciado Coronado, hemos estado participando a nivel nacional y a nivel internacional en foros que precisamente tienen el propósito de visibilizar nuestra existencia, porque todos los que estamos aquí y aún los que nos ven a través de las redes sociales también contamos, y no somos ciudadanos de segunda, sino somos también ciudadanos de primera, en igualdad de condiciones y de libertades y de igualdad ante toda situación que se presente en nuestra vida social. Lo cierto que es una emoción grande el saber que esa defensa que se presenta en aquellos ámbitos hoy se trae a casa, y que sea un auditorio noble como el que son cada uno de ustedes el que esté participando aquí en familia. Veo primera, segunda, tercera generación de familias que están aquí, y eso muestra el interés, muestra la convicción con la cual se mueven en la vida cotidiana y en todos los ámbitos, ya sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en las diversiones, sea en todos lados, y forma parte de ese cúmulo de principios que han sido arraigados en lo más profundo de nuestro ser, que los compartimos, pero no solamente eso, también los vivimos y los proclamamos porque es parte de nuestra convicción. A todo ello yo agradezco infinitamente la oportunidad que me brindan compartir lo que, insisto, hemos compartido en otras partes de la República y también del extranjero con relación a lo que son nuestros derechos. Y quiero iniciar diciendo y dejando establecido que hoy, más que en otro momento de nuestra historia presente, y aunque suene algo tautológico, pero es una evidencia concreta, la defensa de nuestros derechos se inicia por el respeto de nuestra dignidad, y eso hay que llevarlo a todas partes, y lo vuelvo a repetir porque es parte de lo que tenemos nosotros que defender. Y lo vuelvo a decir en todos sus términos. La lucha por nuestros derechos se inicia por la defensa y la exigencia de respeto hacia nuestra dignidad. No somos menos que nadie para que alguien pueda llegar y con tanta soltura descalificar nuestra existencia. Vivimos en una sociedad plural, vivimos en una sociedad diversa, pero nos asiste un Estado de Derecho que nos permite accionar con las mismas igualdades y en las mismas condiciones que los demás todo el cúmulo de necesidades que tenemos, y que en el caso del Estado, en el caso del gobierno, tiene la obligación de generar los satisfactores para poderlas colmar. Entonces, creo que en esta etapa de nuestra historia no podemos permitir, aunque sea el más mínimo ataque, por insignificante que parezca, a nuestra dignidad, porque quien me ataca hoy con palabra, el día de mañana va a hacerlo con un golpe simple. Es decir, no tiene el propósito, a través de la ejecución del golpe, de dañar mi cuerpo, pero sí de causarme escarnio ante los demás, ante mi compañero de trabajo,
ante mi compañero de aula, ante mi vecino, eso no lo puedo yo seguir tolerando, porque yo no pido tolerancia en mi existencia. Yo exijo respeto, porque respeto es lo que yo le brindo también a los demás, porque mis principios me exigen a mí respetarme a mí para poder brindar respeto a los demás. Y eso es lo que vivo, eso es lo que yo proclamo, eso es lo que yo doy a conocer, y es lo mínimo que pido, y que el estado en el que vivo me lo debe de proteger, porque hay una serie de instrumentos legales que están a mi favor y que yo puedo hacer valer en caso de que ocurra lo contrario. Pero si yo dejo que esa persona que ayer me insultó con palabras y que el día de hoy lo hizo con un golpe simple que no me dañó físicamente, pero sí fue con el propósito de minar mi dignidad, para el día de mañana me va a causar una lesión, es decir, un golpe que tarda más de 30 días en sanar. Y si yo no sigo haciendo nada, es el que va a ir a mi lugar de trabajo, o es el que va a ir a mi casa y va a atentar también contra mis bienes y los puede dañar. Y si yo no sigo sin levantar la voz, sin hacer uso de esos mecanismos de defensa que están a mi alcance y los puedo y debo hacer valer, puede atentar también contra mi integridad personal, la de mi familia, lo que implica en algunos casos daños graves y severos. Pero todo esto se puede prevenir con lo que dijimos en un principio, con el exigir respeto hacia mi dignidad. No podemos nosotros dejar que me digan lo que tengo que hacer cuando yo sé hacer lo que debo hacer. Y tampoco puedo dejar que me impongan cosas en las que yo no estoy convencido y de las cuales yo no tengo el menor empacho en poderlas asumir, ni mucho menos apoyar para que éstas puedan propagarse. Por eso, insisto, tenemos una constitución y una serie de leyes que están vinculadas con la constitución que me permiten estar en condiciones de exigir, ya no solamente de solicitar, de exigir que se respete mi dignidad. Y no nada más la dignidad mía, la de mi familia. Y más si dentro de mi familia hay integrantes como los que estoy observando en este momento, menores de edad. Es fundamental que se cuide la integridad también de ese segmento de mi familia que, por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, a partir de que su conciencia se está fortaleciendo, el Estado tiene la obligación de protegerla, y tiene que ser esta protección por sobre cualquier intento de programación cerebral o de programación mental o psicológica o moral. Tiene la obligación de que el menor, la niña, el niño, el adolescente, la adolescente, la persona que no ha cumplido aún los 18 años, pueda estar en un ambiente libre para poder desarrollar todo su potencial como persona. Y llegado el momento, ella decida cuál sea el proyecto de vida que va a continuar construyendo. Pero no antes. El Estado puede decir, ahora lo vas a hacer en estos términos, o ahora lo vas a hacer en aquellos. Teniendo esto como preámbulo, entro directamente a lo que es el tema que nos ocupa y que ya la historiadora nos puso en un contexto amplio, informado, objetivo, con relación al tema. Yo lo que quiero compartir con ustedes es una serie de acciones que a lo largo de 12 años de existencia institucional del Foro Intereclesiástico Mexicano, una asociación civil debidamente establecida, ha trazado una agenda a nivel nacional y a nivel internacional
Muestra de ellos, el día de antier, uno de sus integrantes estuvo en una reunión en Relaciones Exteriores en la Ciudad de México, en la Red Iberoamericana de Organismos y de Organizaciones en contra de la discriminación, precisamente haciendo hincapié en estos temas que para todos nosotros son de suma importancia. Y que estando él allí, el licenciado Josué Bravo, fija una postura firme con respecto a lo que es el respeto a la dignidad de los integrantes de minorías, incluidas las minorías religiosas, pero también de la dignidad de todo ser humano, que esta no puede ser negociable bajo ninguna circunstancia. Todo lo contrario, debe de ser respetada por todos, en primer lugar por el Estado y todos los que representan los gobiernos federales, locales y municipales. Siendo esto así, quiero decirles que por el año 2012 se presenta una situación en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en una escuela primaria, en torno a estos días, y específicamente la maestra de uno de los alumnos, el alumno Isbi Benot, le encarga lo que para estas fechas también les encargan a los niños, a las niñas que asisten regularmente a la escuela primaria, y le dice: tienes que traer un altar de muertos, con todo lo que el altar de muertos conlleva. El niño, estamos hablando, está en una escuela primaria, no cursa más allá del tercer grado de primaria. Los principios y valores en los cuales el niño está siendo forjado le dictan que esa manera de practicar una tradición no es la que su familia le ha mostrado, no es la que su familia le ha enseñado. Sus principios, sus valores son distintos. ¿Qué es lo que hace? Se dirige con sus padres, su madre capta inmediatamente la preocupación del niño, se pone en contacto con gente del Foro Intereclesiástico Mexicano y le envían una carta en donde la madre de familia firma y le expone las razones históricas, como ya se mencionaron hace un momento, las razones constitucionales, las razones legales y las razones aún doctrinales por las cuales el alumno Isbi Benot no va a participar en esta celebración. La maestra se molesta, pero tiene dos cosas, así de simple: molestarse, pero darle cumplimiento al encargo ciudadano que ella tiene, porque como maestra de escuela pública es una autoridad, y las autoridades de todos los niveles y de todos los poderes, aún los órganos autónomos del Estado, están obligados a respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Siendo esto así, la maestra se ve obligada a leer esa carta y le dice al niño: bueno, dile a tu mamá que no te mande a la escuela el día en el que se va a celebrar. No, le dice su mamá: no, pues es que tú tienes derecho a asistir, y es obligación de la escuela, ya no de la maestra, impartirte educación pública, laica y gratuita, y pedirte que no vengas un día es atentar contra varias libertades que tú tienes como educando, y que la maestra te tiene que proteger y que las tienen que hacer valer en cualquier lado. Se le hizo saber al director de esa escuela primaria, a regañadientes, con documento en mano, con argumentos históricos, con argumentos legales, con argumentos constitucionales, que se los vamos a comentar en un ratito más. Tuvo que decirle, bueno, que el niño no se involucre en el evento de esa naturaleza. Escuela primaria Gregorio Robles, en la zona metropolitana de Cuernavaca. De igual manera, allí asistía un conjunto muy importante de alumnos y de alumnas que no profesan la religión católica.
sino diversas creencias, y una de las mamás que llevan a sus hijos a esa escuela se da cuenta que se le pide también a su hija que participara en la construcción del altar de la escuela, de la ofrenda. Y las demás compañeras se dan cuenta que ella dice: no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer por las razones muy concretas. No es una obligación de la escuela fomentar prácticas religiosas. Su obligación se centra en la impartición de conocimientos y de saberes científicos, pero no en la apología ni en la proclamación de un credo en concreto. ¿Qué es lo que hacen el conjunto de padres de familia? Se unen, vuelven a hacer un llamado al Foro Intereclesiástico Mexicano y solicitan que esa carta que ya se había socializado en el estado de Sinaloa tiempo atrás, se les fuera también a ellos permitido hacerla llegar, firmada por el padre de familia, en donde se le dan las razones que ya mencionamos hace un momento, y en un momento más las estaremos precisando, por las cuales el niño o la niña no debía participar. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen? ¿Cuál fue la respuesta? Pues tuvieron que aceptar, y más porque se apeló a su conocimiento como catedráticos. O sea, no estábamos hablando con personas que desconocen la historia, porque es gente que la enseña. No estamos hablando con gente que desconoce las leyes, porque les aplican a ellos las leyes para poderlas aplicar posteriormente. Y se les dijo: ustedes más que nosotros conocen cuáles son las razones por las cuales no deben los niños participar, ni mucho menos ustedes exigir que se traigan distintos elementos, ya sea telas de determinados colores, especias de determinada naturaleza, frutas o legumbres, símbolos y de algunos otros elementos para construir un altar, y hagamos un concurso a ver cuál de los salones hace el mejor altar. Estamos en una instancia pública, y las instancias públicas se rigen por principios constitucionales, y son principios constitucionales que incluyen a todos, y cuando se dice a todos, no se excluye a ninguno. Vuelve a ser la respuesta de los directivos de ese centro de estudios público, y dice: pues que no vengan. No, es que no es de que no vengan. No, pues es que quieres entonces que las prácticas y las tradiciones mexicanas se empiecen por desatender. No, simplemente lo que estamos solicitando es que se respete la Constitución, porque sobre la Constitución nadie, sobre la Constitución nada, todos en el marco de la Constitución, y más ustedes, que son el elemento más sensible dentro de lo que es el contexto de la escuela pública, para poder propagar los principios constitucionales, los valores cívicos, y no los religiosos. Finalmente, y otro ejemplo, para dar pie ya a la enunciación e ir aterrizando las conclusiones: secundaria, Ciudad de Jutepec, zona metropolitana de Cuernavaca, le dicen a una de las alumnas que participaba también allí en el primer año de educación secundaria: te toca hacer un ensayo sobre Día de Muertos. Con eso calificamos el bimestre. Inmediatamente dice, se pone en contacto con su mamá, le pregunta a su mamá: ¿debo llevar a cabo ese ensayo que se me está solicitando? Porque entiendo y sé que no va conforme a mis principios. Le dice su mamá: sí vas a hacer el ensayo. Se sorprende la niña: ah, caray, pues que no nos han dicho que no participemos. Pues sí, vas a participar. Y entonces
se solicita al Foro Intereclesiástico, una vez más, que se le envíe algo así como lo que la historiadora hace un rato puso a la consideración de todos nosotros, los elementos históricos con los cuales se está probando que la práctica, que la institución educativa desea fomentar y que no se pierda, no es una práctica que representa a todos los alumnos que allí asisten. Y yo, pero bueno, nada más es una alumna, todos los demás sí quieren. Se aplica el principio de mayorías. Cuando son derechos fundamentales los que están de por medio, ni el principio de mayorías, ni el principio de economía, ni el principio de democracia se puede invocar para poder violentar la dignidad de esa persona, de ese tamaño. ¿Qué fue lo que se hizo? Se entregó el ensayo en el cual se habló básicamente, y ya lo decía la historiadora en su participación, del sincretismo al que arribó el proceso de conquista cuando ve que los aztecas tenían prácticas con relación a quienes habían ya fallecido y las que ellos traían de Europa y que era necesario, porque fue el pacto que se hizo con los reyes de España, de Castilla, de Aragón, propagar una fe a costa de lo que fuera. Y de lo que fuera era en principio la vida y la dignidad de los originales de los pueblos de América. Y conocemos, no quiero entrar a profundidades en ese aspecto porque sabemos de sobra en qué términos se llevó a cabo el proceso de colonización. Con la espada y la cruz se iniciaron los procesos de conquista de la corona española en el territorio de la Nueva España. En esos términos. Y bien, quiero compartir ya después de esto que les planteé como algunos elementos que ustedes pueden hacer valer también y que ya se le proporcionó a Biblioteca Apostólica una copia en Word de ese documento para que quien lo quiera lo pueda firmar y lo pueda ser enviado a la maestra, al docente del aula de clase, al director. Lo tienen ustedes allí en pantalla. Se ha venido multiplicando y en varias partes de la República se ha venido precisamente engrosando su utilización y ha surtido efectos favorables. Para quien quiera este documento en la versión Word, está a disposición de ustedes en Biblioteca Apostólica para poderlo hacer valer. Y se puede hacer valer ante el docente del aula, ante el director, ante el inspector de zona, ante el secretario de Educación de Estado y aún ante el propio presidente de la República. Y se lo decimos porque este documento fue enviado aproximadamente hace 3 años a Presidencia de la República y tuvo una contestación por parte de Presidencia de la República. Como desconocen todo el contexto que se da en relación al carácter laico del Estado y lo que implica todos los mecanismos de defensa que se han generado a lo largo de todos estos años, lo que hizo Presidencia de la República fue remitirlo a su secretario de Educación Pública. Pero esto no podemos dejarlo allí. ¿Somos los beneficiados o somos los perjudicados si dejamos de accionar? Y entonces somos los interesados en que esto no se apague, sino que se pueda fortalecer. Y los que estamos aquí, los que amablemente nos escuchan a través de las redes sociales, pues creo que tenemos una oportunidad para demostrar que lo que más importa en nuestra existencia es el respeto a nuestra dignidad y todo lo que ello conlleva. Un cúmulo de derechos que nada ni nadie nos puede pisotear y que todos nos deben de respetar. Quiero poner a la consideración de ustedes algunos fragmentos y le doy lectura a esta misiva.
Dice: me dirijo a usted respetuosamente para exponerle las razones por las cuales mi hijo, mi hija, alumno de esta institución educativa, no participará en la elaboración de altares, ni con aportaciones de tipo monetario, ni de objetos u otros similares para la celebración del Día de Muertos, que se llevará a cabo los días, ahí se pone el día o los días en los que se va a celebrar, del año en curso. Las razones tienen su fundamento en el artículo 4º constitucional. Ese artículo es fundamental y ustedes lo deben de tener allí para poderlo hacer valer ante todos. El artículo 4º constitucional reconoce y garantiza el principio del interés superior de la niñez, que en lo conducente dispone, lo citamos, tienen ustedes allí: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, todos, incluido el derecho de libertad de conciencia, ¿sí? Y de la libertad de conciencia, incluido también el derecho de libertad de religión, y también el derecho a creer o no creer, o creer distinto a los demás. En este sentido, los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio, el principio del interés superior de la niñez, deberá guiar, fíjense bien, deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Es decir, todo lo relacionado con la educación pública debe de respetar este principio, e incluye, ya lo dije hace un momento, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la libertad de religión, el derecho a creer o no creer, o creer distinto, y el Estado se encuentra obligado a defenderme. Por eso cuando le decían al niño, y él vive allá en Culiacán, pues no vengas ese día, no, espérame, no es así como se resuelven los temas de derecho. Es respetando mi dignidad, y respetando mi dignidad es apegándote a los principios constitucionales. Los principios constitucionales para el Estado son pautas que debe de seguir y de las cuales no se debe de desviar. Y una pauta fundamental del Estado mexicano es el carácter laico, que se encuentra en el artículo 40 constitucional. Y el carácter laico del Estado me dice que existe una separación entre las cuestiones religiosas y las cuestiones civiles. Y la educación es una cuestión religiosa. La educación pública es una cuestión civil, y el Estado se tiene que apegar a los protocolos, a los valores, a los principios que la Constitución y que las leyes que de ella emanan le imponen y que debe de cumplirlas. Pero nada más es uno, con uno debe de respetar desde ese tema. Pero ¿qué pasó con las personas de Cuernavaca? Ya no era uno, eran varias, y se hizo valer. Pero ya las de Jutepec ya no eran de la primaria, eran de la secundaria, se hizo valer. Así es como podemos entonces estar en condiciones de ir construyendo una defensa para lo que es este tema. Decimos, por lo que se refiere a mi solicitud consistente en la no participación de mi hijo en las actividades del Día de Muertos, aporto los siguientes elementos al principio del interés superior de la niñez, iniciando con las interrogantes. Pregunta: ¿son los altares de muertos una tradición cultural o una práctica cultural? ¿Sí?
Su servidor ha estado en foros con expertos del fenómeno religioso, muy conocidos por ustedes, entre ellos el doctor Blancarte, el doctor Barranco, el doctor Masferrer, por solamente citar tres. Y la tesis que nosotros defendemos con relación a este tema, y que también la hemos llevado a lo que es la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y a otras instancias como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad del Estado, la Universidad Pública del Estado de Morelos, por citar solamente algunas instancias, es que lo relacionado con el Día de Muertos es una práctica cultual. Es decir, está vinculada a un culto, ¿sí? Y al estar vinculada a un culto, aunque sea el que la mayoría pudiese practicar, no obliga al Estado a defenderlo o a promoverlo o a imponerlo a los demás. Porque existen razones por las cuales él se debe de mantener neutral en asuntos de índole religiosa. ¿Y por qué decimos que es una práctica cultural? Hay que aportarle elementos al catedrático, hay que aportarle elementos al jefe. A su servidor le pasó, siendo director general en un estado, me dijeron, le toca organizar todo lo relacionado con el altar de muertos y vamos a hacer el concurso de altares aquí en esta dependencia pública. Le dije, no. ¿Pero por qué no? Usted debe de poner el ejemplo, es director general, el mando superior. Pues no, porque hay un carácter laico del Estado que a ustedes y a mí nos obliga a mantenernos neutrales con relación a las prácticas individuales de los servidores públicos. Y no les podemos imponer, no les podemos tampoco sancionar si desean o no participar en ellas. Dijo, no, pues es que nada más es usted, licenciado. Nosotros sí queremos, háganlo en un lugar que no sea el espacio público, porque las oficinas son públicas y al ser oficinas públicas están dispuestas para todos, creyentes o no creyentes. Y si un creyente en una fe distinta a la que yo estoy promoviendo en mi oficina llegase a entrar, va a atentar contra su libertad de conciencia, y eso sería un atentado contra el carácter laico del Estado, y usted entonces tendría que ser sancionado porque está violentando el bloque de constitucionalidad y, más importante todavía, el bloque de laicidad que se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, pues sí, ¿cuál es ese bloque? Quiere que se lo diga. Artículo 1 constitucional, artículo 3 constitucional, artículo 5 constitucional, artículo 9 constitucional, artículo 24 constitucional, artículo 29 constitucional, artículo 40 constitucional. ¿Quiere que le siga? Dice, pues ya está encarrerado. Bueno, artículo 123 constitucional, artículo 130 constitucional, y vamos a rematar este bloque de laicidad con el artículo 133 constitucional. ¿Cómo ven? Todo eso, y ya lo dijo el licenciado hace un momento, y todas las leyes que de este bloque de laicidad emanan. Caray, pues ¿sabe qué? Entonces ponga a alguien más que sea el que se encargue de llevar a cabo esto de los altares, y pues ya no vamos a poner el concurso de los altares, pues ya nada más que sean unos poemas y todo. Bajó. No es que esté uno oponiéndose al fomento de tradiciones o de creencias, simplemente conocemos cuál es el lugar que le corresponde a cada práctica, lo civil con lo civil, lo religioso con lo religioso. Se le ha comentado a estos expertos, ya me queda poco tiempo, trae mi cronómetro, no hay que pasar,
que lo relacionado con Día de Muertos no es una práctica cultural como ellos dicen. Pero ¿saben qué? La UNESCO ya falló y dijo que es un patrimonio intangible de la humanidad. Digo, a ver, la UNESCO también ha fallado con respecto a la gastronomía mexicana, ¿sí o no? ¿Y cuándo celebramos eso? ¿Cuándo nos disfrazamos de chile poblano? Digo, o sea, ¿sí o no? O sea, tenemos que también ser hábiles en la contestación y con argumentos. Si la UNESCO planteó aquí, también vamos a plantear aquí. A ver, dentro de las cuestiones intangibles que se han constituido en patrimonio y que son de México hacia el mundo, está por ejemplo Hugo Sánchez. A ver, ¿sí o no también es patrimonio intangible de la humanidad? Las chilenas que lanzaba Hugo Sánchez. A ver, ¿cuánto ha vestido a la niña? Usted le ha dicho el maestro, este día se van a vestir todos con el uniforme y el número 9 y que sea Hugo Sánchez, y allí pienso en la escuela Benito Juárez y su resto de educación física, Charlie, les diga, órale, venga, si cada quien se avienta 5 chilenas. También es patrimonio intangible, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué aquello? Hay una serie de situaciones que están de alguna manera trabajándose, y no de manera aislada, sino de manera sistemática. Entre ellas, Coco. ¿Han escuchado hablar de esa película? Sí. Y algunos niños, yo conozco 2 que 3 que la quisieron ver. ¿Y por qué no la quiero ver? Pobrecito, miren lo que le pasa. No es nada que ver con estas cuestiones de esto, es todo. Es todo que ver. Y ante la merma de una creencia, desde los lugares que oficialmente habían tomado para impartir cátedra, ahora la llevan a través de redes, a través de medios, y la filtran nuevamente a las nuevas generaciones. ¿Qué niño mayor de 2 años no sabe usar un celular? Todos. Pero no nada más a ellos. La última película del 007 no se hizo y se filmó en la Ciudad de México. Digo, queremos un mega desfile para celebrar Día de Muertos. Bueno, no después de la producción de esta película, el gobierno de la Ciudad de México bien preocupado. Híjole, pues ¿ahora qué vamos a hacer? Pues ya dijeron a nivel mundial que hay un desfile, pero sí de dimensiones colosales aquí en las calles de Donceles, y luego da vuelta por allá, por el eje central y todo, y nunca se ha hecho. Apresurémonos para el siguiente año, van fondos del erario. ¿Cómo no? Sí se puede. ¿Es válido de acuerdo a la Constitución? De alguna manera. Pero ellos están trabajando. Ellos están propagando, ellos están haciendo lo que ellos creen es lo correcto. ¿Qué tenemos nosotros que hacer con respecto a lo que sabemos es lo correcto? Presentar defensa. No quiero extenderme más, son mis 35 minutos. Yo les agradezco su tiempo, pongo a la consideración este documento. Hay mucho que poder hacer valer para poder defendernos, y no sin razones, no con golpes, no con piras incendiarias, no, con la ley, con el derecho. Y dijimos, estamos aperturando una nueva era de defensa de nuestra dignidad, y eso lo vamos a demostrar. Lo pudo hacer un niño en Culiacán, lo pudieron hacer varias hermanas en Cuernavaca, y después en Jutepec, y después en Puebla, después en Chiapas, luego en Tabasco, que aquí no sea la excepción. Yo les agradezco por la oportunidad de permitirme compartir con ustedes esta pequeña charla. Dios les pague, muchas gracias. Agradecemos al maestro Lobato su participación, que sin duda fue muy efectiva, y la información será de gran utilidad. Es importante que vayamos tomando nota, evidentemente, y darle seguimiento puntual
a lo que se está tratando aquí. El objetivo es, como ya lo dije yo, informar, pero también conocer esos mecanismos de defensa, saber de qué manera podemos nosotros defendernos y cómo activar esos medios que existen legales. No podemos ser la excepción, no podemos quedarnos callados. Ya se acabó ese tiempo y ahora hay que levantar la voz. Que voy a ser mal visto, que puede suceder esto, pues que suceda, pero vamos a dejar el antecedente, y los que vienen tras de nosotros, los niños que vienen tras de sus niños y las nuevas generaciones no se van a ver en estos conflictos porque estamos haciendo algo en el presente. Si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Aquí la información, esperemos que sea de utilidad. Bien, pasamos a la parte siguiente. Se encuentra con nosotros el doctor Israel García Íñiguez, quien viene en representación del Colegio de Profesionistas de APEM, quien también están ya organizados para darle puntual seguimiento. Si hay alguna queja, si alguien requiere de algún apoyo, ellos pueden de manera ya particular darle seguimiento a estos trámites, así como también el maestro ha ya patentado su apoyo. Esto que mencionaba, el documento y más información se les va a hacer llegar a través de un correo electrónico. Se estuvo registrando en la entrada. Quienes no alcanzaron, ahorita al final, por favor, dejen su correo electrónico para poderles enviar el documento que el maestro ya nos hizo mención, la información histórica a través de un ensayo que el Departamento de Investigación de la Biblioteca está realizando para que conozcan también los fundamentos históricos, y la información que nos va a tratar aquí el doctor Israel. Él es abogado de profesión por la Universidad de Guadalajara, División de Estudios Jurídicos, Facultad de Derecho. Maestro en Derecho con orientación en Constitucional y Amparo por la Universidad de Guadalajara. Doctorado en Derecho con orientación en Constitucional por la Universidad de Guadalajara. Miembro y fundador del Colegio de Maestros en Derecho Luis Corona Nakamura. Miembro de la Asociación Ciudadana Foro Cívico México Laico. Con participación en talleres y ponencias a nivel estatal y nacional, en las que se destacan Seminario Internacional de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana en México y América Latina, Primer Seminario Nacional contra el Fraude y el Delito, Diplomado en Políticas Públicas, ponente en los talleres para la elaboración de la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2005, ponente en los talleres de entrega-recepción de la Administración Municipal, de Administraciones Municipales y Sistemas TIF. Ha realizado diferentes publicaciones en la revista Sufragio, entre las cuales destacan la reforma al artículo 24 constitucional en materia de libertad religiosa, impacto del paradigma jurídico en México. Un fuerte aplauso para el doctor, por favor. Pues miren, muchas cosas creo que se han abordado. Yo quiero tomar con mucho respeto parte de la participación de los que me antecedieron en la voz. Obviamente, como decía el maestro Jesús López, es un honor estar en casa y compartir con ustedes. Y más allá, porque pues nosotros tenemos bien claro de dónde formamos, de dónde somos, y tenemos una responsabilidad con nuestro pueblo y con nuestra comunidad. Bien lo dice el lema, ¿no? Nuestra profesión al servicio de nuestra comunidad. La comunidad no solamente es nuestro pueblo, sin embargo, pues los de casa siempre deben de tener esa mano. Es muy importante el anotar el tema de la dignidad. La dignidad humana es la base de todos los derechos fundamentales. Si ustedes piensan que de alguna manera alguna autoridad les está violentando sus derechos, es muy fácil darse cuenta. Es cómo me está tratando. ¿Estoy sintiendo que me está tratando dignamente o estoy sintiendo que me está dando un trato indigno? Si estoy sintiendo que el trato que me está dando es indigno, probablemente y muy probablemente esté afectando mis derechos fundamentales. Es ahí donde tengo mecanismos que la misma Constitución me permite llevar a cabo. Hay una libertad que tenemos, que nos reconoce el artículo 24 constitucional, un derecho, que es la libertad religiosa. Esa libertad, digamos, a grosso modo, no vamos a platicar ahorita porque ya la verdad también el tiempo es avanzado y tenemos que condensar lo que llevamos, pero a grosso modo es la libertad que tengo de creer o de no creer en algo, porque también esa libertad me ampara el no creer. Entonces,
a partir de esa libertad del artículo 24 yo puedo tener esa libertad de tener una creencia religiosa o no tener una creencia. Esa es la libertad, me protege el artículo 24 constitucional. Hay, dentro de la teoría de los derechos, hay dos tipos de derechos fundamentales: los derechos de abstención y los derechos de prestación. Los derechos de prestación es que el Estado, que el gobierno tiene que hacer algo para que yo pueda tener ese derecho. Por ejemplo, el derecho a la educación. El Estado tiene que abrir escuelas para que yo pueda acudir a la escuela y ahí me pueda dar la educación. Ese es un derecho de prestación. Y hay un derecho de abstención, que es el artículo 24, en donde el Estado pues se tiene que abstener de promocionar, de inculcar, de promover cultos o creencias religiosas. Ese es un derecho de abstención, es una limitante que se le pone al Estado para que él no se meta en ese tema. Es decir, digamos que uno de los primeros constitucionalistas, nosotros lo conocemos muy bien, y una vez que él estaba escribiendo y le preguntaron a algunas personas que si era lícito dar tributo a César. ¿Y cuál fue su respuesta? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fíjense, el primero que hace el principio de la separación del Estado y las iglesias, ¿quién fue? ¿No? Y es ahí que nosotros vemos que lo que nosotros creemos pues es verdad, porque nosotros honramos esa palabra y la creemos y la defendemos como si fuera algo para nosotros que implica la vida, ¿no? Otro de los temas que tenemos que ver desde el punto de vista constitucional, y lo mencionaba el maestro Jesús López, es el tema de la laicidad. Pero ¿qué es la laicidad? De una manera muy simple. La laicidad es una regla, es una obligación en donde se le prohíbe a cualquier autoridad, a cualquier persona que ostente el título de autoridad, es decir, a cualquier servidor público, a cualquier funcionario público, de promover o dar difusión a una creencia religiosa, de utilizar recursos públicos en la promoción o difusión de una creencia religiosa. Y aquí voy, ¿qué será la difusión? ¿Qué será la promoción? Para ser más claro, cuando una persona le va al Guadalajara o a las Chivas o al América o al Atlas, ¿qué trae en su carro? Una bandera. ¿Qué usa? Una camisa. Cuando una persona le va a determinado partido político o funcionario político, ¿qué usa? ¿Qué pone en su carro? Pues una calcomanía. Le está dando difusión, le está dando publicidad. Entonces, ante la pregunta, y yo creo que esa es la pregunta clave de este foro, es: ¿el Día de Muertos es una tradición cultural o es un rito religioso, es una práctica religiosa? Y es muy sencillo desde mi punto de vista, y a lo mejor es un argumento muy simple, pero yo creo que de alguna manera lo podemos utilizar. Si estamos hablando de la promoción religiosa, y ya les di dos ejemplos, ¿qué es lo que no puede faltar en un altar de muertos? Y es así, y así. Una cruz. Eso no puede faltar en un altar de muertos. ¿Qué es lo que lleva el católico, la persona que pertenece a la Iglesia Católica, que tiene esa fe? Lleva su cruz, y es una libertad que él tiene. La libertad religiosa le permite llevar una cruz, y él está difundiendo, está diciendo: soy católico y soy muy orgulloso de ser católico. Está promoviendo, está difundiendo. Entonces, ¿cómo podemos saber realmente? Pues es cultural o religioso. Pues a mí se me hace que es religioso, porque si no fuera religioso no tendría símbolos religiosos. No está promoviendo un culto, no está promoviendo un rito. Y es ahí donde ya, digamos que el tema de la cultura ya se va pasando más al tema religioso. Y cuando ya tenemos la comprobación de que tiene que ver con una religión, entonces, si es de una religión, pues obviamente que hay otras personas que no pertenecen a esa religión. Y si hay otras personas que no pertenecen a esa religión, pues entonces el gobierno no tendría por qué estar promoviendo a esa religión, porque quieras o no estás difundiendo, así como con la camisa de las Chivas, de la América, del Atlas, así como con la cruz, estás difundiendo y le estás dando promoción a una religión determinada, y eso conforme al artículo 40 constitucional y a todos los, digamos, el andamiaje constitucional que mencionó el maestro Jesús López, pues para la autoridad está prohibido. Tiene obligación de no hacerlo. Y cuando la autoridad hace algo que le está prohibido, hay una transgresión.
Hay una transgresión a nuestros derechos fundamentales, a nuestro derecho fundamental de la libertad religiosa, que dice que yo puedo creer en lo que yo quiera. No me tienes, tú como autoridad no tienes por qué andar promoviendo a uno o a otro. Esa no es tu función. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. El principio de separación del Estado y las iglesias implica eso. Tú dedícate a lo tuyo y deja que las iglesias, las asociaciones religiosas hagan lo suyo, hagan su promoción. No necesitan ayuda. Porque si le estás dando ayuda a una, invariablemente estás perjudicando a otra y a los que pertenecen a esa religión. Y es ahí donde viene la violentación a nuestros derechos fundamentales. Y también se promueve una segregación, y eso es importante. Cuando hay una separación, cuando hay una segregación, cuando hay un señalamiento, es malo que, por ejemplo, diga la maestra que no participe. ¿Y qué pasa con el niño cuando no quiere participar? Lo apartan, ¿no? Lo ponen a un lado. ¿Qué hacen? Primero lo están señalando como diferente. Ya están generando en sus compañeros una conciencia de que ese niño no es igual a ellos. Y en la Constitución hay un artículo que dice que en nuestro país todos tenemos los mismos derechos, es decir, todos somos iguales. Y no tienen por qué promoverse ningún tipo de separación o de señalamiento, porque esa acción que señala, que separa, que es discriminación. Y eso también está prohibido. Y qué tristeza que quien tiene que velar por los derechos del menor, que quien tiene que velar por que al menor se le proteja y porque no lo ataquen, sea el primero que violenta sus derechos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Fíjense que hay dos temas aquí, hay dos tipos de afectación. Hay una afectación directa, cuando le decimos al menor o a la persona, tú tienes que participar en el altar de muertos, tú tienes que participar en la promoción de esta tradición, de este rito. Hay una afectación directa ahí. ¿Por qué? Porque esa persona no pertenece ahí. Esa persona no tiene por qué andar promoviendo. Imagínense ustedes si nosotros estableciéramos que aquí en la Benito Juárez hoy todos los alumnos tienen que festejar el 8 de mayo. Que todos los alumnos tienen que festejar, y aviéntenme la fecha que quieras, 14 de agosto. Que todos los alumnos tienen que festejar el 26 de julio. Que todos los alumnos tienen que festejar el 6 de abril. ¿Ustedes cómo creen que van a reaccionar? No, sí, claro, no, tráiganos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué bandera me toca? ¿De qué país me toca hacer? Obviamente no, y ya lo vimos. ¿Qué pasó en el Palacio de Bellas Artes con un homenaje? Que ni era homenaje, ¿qué dijeron? Fue un acto religioso. Ay, ¿dónde estuvieron los cantos? ¿Dónde estuvo el rito religioso? ¿Dónde estuvieron las imágenes? ¿Dónde estuvo todo lo que debe caracterizar un acto religioso? Pero para ellos fue un acto religioso, y como acto religioso atenta al carácter laico del Estado. Ahora sí, muy defensores del Estado laico. ¿Por qué? Porque no era el Papa, ¿verdad? Porque no era José José. Porque no era Juan Gabriel. Porque para ellos el tema es ser mayoría. Piensan que ellos tienen esa protección y que las minorías no deben tener esa protección. No entienden el tema de que para todos nosotros son los mismos derechos que tienen ellos. Y es ahí donde hay una afectación directa, pero también puede haber una afectación indirecta. ¿Y esa afectación cuál es? Los recursos públicos que se utilizan para hacer el altar del Día de Muertos en Tlaquepaque, en Tonalá, en Guadalajara, ponle lo que tú quieras, no son gratis. Oigan, ¿y dónde pagan? Pues yo me imagino que todos los que son católicos hacen una vaquita y de ahí se pagan. ¿Ah, no? ¿De dónde lo pagan? Del erario, ¿no? Oigan, ¿y el erario? En Zapotlán, con la Catrina más grande del mundo. Y así pónganle lo que quieran, porque aquí en México para eso nos pintamos solos, ¿no? Así sea un peso. Oye,
¿Quién aporta para el erario público? ¿Quién aporta para el erario? Los recursos públicos, ¿quién los aporta? Todos nosotros. ¿Por qué yo tengo que promover una fe que no es la mía? No lo tengo por qué hacer. Más allá de lo que vimos, y voy a ser lo más breve posible, más allá de lo que vimos para abordar el tema completo, yo les quiero pasar un tema y quiero que lo anoten, por favor. Hay un artículo, vimos el tema histórico, muy importante, pero hay un artículo que emite, es una publicación que emite el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y se llama Orígenes profundamente católicos y no prehispánicos, la fiesta del Día de Muertos. Anótenle, por favor, el nombre es, allí a los que pues ya son mayores y no se les facilita el tema de buscar en internet, díganle a su hijo, a su nieto, a quien sea que les ayude, y que le metan el buscador en Google, que le metan la siguiente leyenda: Orígenes profundamente católicos y no prehispánicos, la fiesta del Día de Muertos, y le ponga INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, y les va a salir en los resultados de esa búsqueda. La abreviación es INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es una autoridad, y en ese artículo la autoridad está promoviendo, está diciendo que la tradición del Día de Muertos no tiene nada que ver con las tradiciones prehispánicas, sino que es una tradición católica. Esa fuente es oficial. El Instituto Nacional de Antropología e Historia es una autoridad en la materia. Es decir, no es Israel García, no es, con todo respeto, Gidanti, no es el maestro Jesús López, sino porque no tengamos legitimidad, sino porque esta es una autoridad la que te está diciendo. Es una autoridad mexicana, es una autoridad en la materia, y ella está reconociendo que el Día de Muertos no tiene nada que ver con el tema prehispánico, no es cultural, es religioso. Ustedes van a bajar ese tema y lo van a leer, porque ahí se explica muy bien cada uno de los ritos que tienen que ver con el Día de Muertos, a qué tradición romana pertenecen. Y el rito de Día de Muertos no es un tema solamente mexicano. Y miren, otra de las pruebas que a mí se me hace también muy lógica, y es lo que yo a veces comentaba con algunas personas que defendían el tema del Día de Muertos, y decían, no, es que eso tiene que ver con los pueblos originarios. Y pues, sí, yo me imagino que los aztecas pues siempre usaban una cruz. ¿Me vas a decir, historiadora, que los aztecas ni ninguno de los pueblos originarios conocían la cruz? Ay, pues yo en todos los altares de Día de Muertos veo una cruz. Entonces, ¿quién la puso? Entonces es prehispánico. Sin embargo, eso se nos ha hecho creer para efectos de que se pueda meter por una rendijita, darle la vuelta a ese respeto al carácter laico del Estado, y el Estado pueda promover un tema religioso, tratándolo como tema cultural. Además del oficio que tiene, que les pasó el maestro y que se va a subir, se les va a pasar, hay 3 vías que se pueden atacar este tipo de afectaciones, porque ya hay una afectación cuando el maestro le dice al alumno, tienes que participar en el tema del altar del Día de Muertos, y si no participas te bajo puntos. Ya hay una afectación. Hay 3 vías que se pueden usar. La primera vía es una vía a través de un oficio, al maestro, al director, al secretario de Educación Pública,